¿Qué onda? Esto es Big Mono Rock. Hoy vamos a hablar de Cream, una banda surgida a finales de los 60s y que es considerada el primer supergrupo de rock. Para los que no sepan, un supergrupo es cuando músicos que ya cuentan con cierta fama individual deciden formar una banda. Una banda con apenas poco más de 2 años de existencia, pero que fueron extremadamente influyentes. 3 músicos virtuosos que lograron hacer una mezcla entre blues, jazz y rock, que muchos después de ellos empezarían a hacer. Aquí estamos hablando de calidad sobre cantidad. Con tan solo 3 álbumes lograron crear una leyenda. Vamos a ver un poco de su historia. Eric Clapton, antiguo miembro de The Yardbirds, banda que también iba a tener en sus filas a guitarristas como Jimmy Page y Jeff Beck, era el actual guitarrista de los Blues Breakers de John Mayall. Su paso por estas dos bandas le había conseguido una reputación como uno de los mejores guitarristas de blues en el Reino Unido. En los Blues Breakers también estaba el bajista Jack Bruce, pero dejó la banda para unirse a Manfred Mann. A Clapton le había gustado mucho su forma de tocar y quería formar una banda con él. Y cuando Ginger Baker, baterista de Graham Bond Organization, se acercó a Clapton para formar una banda, el trío se volvió inevitable y a pesar de las fricciones entre Bruce y Baker, en julio de 1996 se forma Cream. Cream era una banda diferente para su época. Era de las primeras bandas que solo tenía guitarra, batería y bajo, y por supuesto voz, pero no incluían ningún teclado o algún otro instrumento. Al ser los 3 especialistas en su instrumento, improvisaban mucho, no solo en sus presentaciones en vivo donde llegaban a alargar las canciones hasta 20 minutos, sino también en el estudio, donde improvisaban en los arreglos musicales. Cream hizo su debut no oficial en el Twisted Wheel Club de Manchester, y su debut oficial fue en el Festival de Blues y Jazz de Windsor. Todavía no tenían material propio, así que tocaron versiones a su estilo de clásicos del blues. Su álbum debut fue grabado y lanzado en 1966 bajo el nombre de Fresh Cream. Incluía en su mayoría covers de grandes del blues como Muddy Waters y Skip James. Este álbum incluye Toad, que es una de las primeras interpretaciones de un solo de batería en el rock. La idea original de formar Cream es que se pudieran alejar de la música popular y del blues tan mecánico que estaba siendo tocado en esos tiempos, y en el Fresh Cream todavía no lo alcanzan a lograr. Todavía no alcanzan a explotar del todo su talento. Su segundo álbum, This Really Gears, fue lanzado en noviembre de 1967, incluyendo uno de los riffs más famosos de toda la historia en la canción Sunshine of Your Love. Díganme quién no ha escuchado ese riff. En este álbum ahora sí se salieron de su zona de confort, dejaron a un lado su forma convencional de hacer blues y empezaron a implementar letras místicas, muy seguramente bajo la influencia del LSD, alternaron el sonido de la guitarra distorsionada con elementos más experimentales implementando pedales como el wah. Después del This Really Gears, Cream saca su tercer álbum y el que iba a ser el más vendido, Wheels of Fire. Es un disco doble que incluye tanto grabaciones en vivo como de estudio, y se convirtió en el primer disco doble en ser disco de platino vendiendo más de 1 millón de copias. Este álbum iba a ser un poco diferente, se alejaron ligeramente del blues y lo orientaron hacia el rock progresivo, implementando cambios de tiempo e instrumentos orquestales. En mayo de 1968, Cream decide separarse, una decisión que fue en gran medida consecuencia de las peleas que hubo desde el principio entre Bruce y Baker. Y en 1969, con la banda ya separada, sale un álbum de despedida titulado Goodbye. Este álbum contiene 3 canciones grabadas en vivo y 3 canciones de estudio. Cada miembro de la banda compuso una canción para este álbum y la más notable es Batch, la canción que compuso Clapton, ya que lo hizo junto a George Harrison, el guitarrista de los Beatles. Baker y Clapton se iban a encontrar en otra banda a tan solo meses de terminar con Cream. En 1969 tocaron juntos en Blind Faith, otro supergrupo que duró tan solo 1 año. En el grupo también estaban Steve Winwood y Rick Gretsch. Después de su separación, la banda tuvo 2 reencuentros, uno en 1993 con motivo de su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll y otro en 2005 donde hicieron una serie de conciertos, que fueron 4 en Londres y 1 en Estados Unidos, siendo esto lo último que Cream hizo como banda. Y bueno, esa es la historia de Cream, pero ahora sí vamos a lo importante. Cómo una banda con tan poco material y tan poca historia pudo ser tan importante y tan influyente en el rock. Para esto hay varias razones. La primera es la mezcla de géneros. Los 3 eran unos maestros en su instrumento, pero cada quien tenía una influencia y una forma de tocar diferente. Por ejemplo, Ginger Baker no era un baterista de rock, era un baterista de jazz y tenía mucha influencia en la música y las percusiones africanas. Y esto hizo que fuera de los primeros en implementar solo de batería en el rock, que fuera de los primeros en usar doble bombo y que fuera de los primeros en remarcar el tiempo 1 y 3 en la canción en lugar del 2 y 4 que era lo normal.
Clapton tenía influencias en el blues de Chicago y del Delta, en gente como B.B. King y Robert Johnson. Y Jack Bruce era como una cierta combinación de los dos. Tenía influencias tanto del blues como del jazz. A su bajo se le daba la misma importancia que a la guitarra y la batería. Era usado para crear melodías y no solo para seguir la guitarra o marcar la tónica de la canción. La mezcla de estos estilos nos dio como resultado una fusión entre el blues clásico y el blues moderno, y si a esto le agregamos los toques psicodélicos y progresivos que la banda le dio a su música, nos da como resultado un género que muchos admiraron, a muchos inspiró y que también muchos copiaron. Antes de Cream, la música popular en el Reino Unido estaba hecha de un verso, un coro y párale de contar. Ellos llegaron a cambiar eso componiendo nuevas estructuras y alargando las canciones casi al triple de su duración, improvisando y metiendo su propio estilo. ¿Esto era nuevo? No, no era nuevo, de hecho era muy común en el jazz, pero en el rock no se había visto. Sus presentaciones en vivo eran una historia aparte, eran realmente buenas, musicalmente hablando, ya que si hablamos de show, había gente que les ganaba y por mucho. Por esos años había un güey que si no estaba tocando la guitarra con los dientes, la estaba quemando en el escenario. Pero musicalmente las presentaciones de Cream eran impresionantes. Entre improvisaciones de 20 minutos y que los instrumentos estaban siendo tocados casi a la perfección, definitivamente cambiaron la forma en la que se veía el rock. Y bueno, eso fue un poco de Cream, una banda de la que no se habla tanto. Se hablan mucho de bandas como Led Zeppelin y Deep Purple, cuando Cream estaba haciendo cosas interesantísimas antes de que siquiera estas bandas existieran. Ya saben que en la descripción les dejo una playlist con mis canciones favoritas de la banda. También en la descripción están nuestras redes sociales y nuestra página. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de bandas. Adiós.